Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a adentrarnos de qué se trata un poco más el arte románico, así que comencemos. Bueno, comencemos aquí por el contexto. El contexto de cómo en esta época el arte románico también están muchos otros factores, el cual se encuentra el comercio y las ciudades. Aquí se observó un renacimiento del comercio y el surgimiento de ciudades como centros de una actividad económica, lo cual llevó a un crecimiento urbano significativo y al desarrollo de una nueva clase social, la famosa burguesía. Otro punto que debemos tener en cuenta son las cruzadas. Las cruzadas fueron una serie de expediciones militares emprendidas por los cristianos europeos con el objetivo de recuperar Tierra Santa, es decir, Jerusalén y otros lugares sagrados, de la dominación musulmana. Las cruzadas tuvieron un impacto importante en la política, la cultura y las relaciones entre Oriente y Occidente. También está el crecimiento del poder real. A lo largo de este periodo se observó un aumento gradual en el poder de los reyes y monarcas europeos, a menudo a expensas de la nobleza feudal. Esto eventualmente condujo a la consolidación de los reinos y formación de monarquía más centralizadas. Bueno, ¿y cuáles son las características generales del arte románico? En el arte románico se caracteriza por su profunda influencia religiosa, reflejando la fe y el poder de la Iglesia durante la Edad Media. Su arquitectura se distingue por iglesias y monasterios de aspecto monumental, con gruesos muros, arcos de medio punto y bóvedas de cañón. La escultura románica generalmente en las fachadas y portales presenta figuras estilizadas y simbólicas, principalmente de temática religiosa. Durante los siglos XI y XIII, Roma experimentó una serie de cambios significativos en su arquitectura, que reflejaban tanto el esplendor de su época imperial como las influencias de la época medieval. Arquitectura religiosa. Durante este periodo, la Iglesia desempeñó un papel central en la vida y arquitectura de Roma. La Basílica de San Pedro fue reconstruida durante el siglo XII en un estilo romántico, reflejando la importancia de Roma como centro de la cristiandad. La arquitectura romántica se caracterizaba por gruesos muros, pequeñas ventanas y formas masivas. Influencia del arte bizantino. Roma, como el centro de la cristiandad occidental, está influenciada por el arte y la arquitectura bizantina. Elementos como cúpulas y mosaicos se incorporaron a las estructuras religiosas, como se puede ver en la Basílica de San Clemente y en la iglesia de Santa María de Trastevere. Fortificaciones y castillos. Durante este periodo, las fortificaciones se hicieron más importantes debido a la inestabilidad política y los conflictos. En Roma se construyeron y fortificaron castillos y torres, como el Castel di San Angelo, originalmente construido como un mausoleo imperial y luego convertido en una fortaleza papal. Influencias del Renacimiento gótico. A finales del siglo XIII, la arquitectura gótica comenzó a tener presencia en Roma, aunque en menor medida que en otras partes de Europa. La iglesia de Santa María Sopra Minerva es un ejemplo de arquitectura gótica en Roma, con su escultura de bóveda de crucería y ornamentación esculpida. En la arquitectura religiosa y defensiva, gran parte de la planificación urbana de Roma durante estos siglos se mantuvo influenciada por la disposición de la antigua Roma. Las calles seguían trazadas por los romanos y muchos edificios nuevos se construían sobre ruinas romanas, reutilizando materiales y estructuras resistentes. En resumen, la arquitectura romana entre los siglos XI y XIII fue un reflejo de la interacción entre la continuidad de la tradición romana y las nuevas influencias artísticas y políticas de la época medieval. El arte escultórico románico es una manifestación impresionante de la espiritualidad y devoción religiosa que caracterizaba a la Europa medieval entre los siglos VI y VII. Se distingue por su estilo robusto y simplificado, con figuras esculpidas de manera sólida y con poca preocupación por el realismo anatómico. Los artistas románicos que se inspiraban en la iconografía cristiana representaban figuras de santos como vírgenes, escenas bíblicas
Normalmente lo hacían en las portadas de las iglesias, capiteles, tímpanos y relieves. Entre los escultores más destacados de este periodo se encuentran Gilles Bertus y Willy Germo, cuyas obras maestras adornan las catedrales de Autun y Modena respectivamente. La cultura de la época románica estaba impregnada de fervor religioso, lo que significaba que la escultura servía como una poderosa herramienta educativa y muy devota a la religión para el tipo de la población que mayoritariamente era analfabeta. Los temas recurrentes a la escultura románica incluyen la representación de Cristo en majestad, el juicio final, la Virgen María y los santos, así como bestiarios o motivos zoomórficos que simbolizaban el combate entre el bien y el mal. Obras emblemáticas como el tímpano de la portada real de la Catedral de Santiago de Compostela y un conjunto escultórico del claustro de Santo Domingo de los Silos ejemplifican la riqueza y la profundidad de esta espiritualidad en esta época de la historia en su expresión escultórica. Una de las características principales de la escultura y la pintura románica es la adaptación al marco arquitectónico. Además, como se ha dicho antes, tiene una finalidad didáctica que es mostrar a los fieles la palabra de Dios. Comparte preferencias por temas bíblicos, entre esos destacan la natividad y la crucifixión de Cristo, como paisajes concretos del Apocalipsis, así como la vida de los santos, y esto se refiere a un lenguaje expresivo de una escultura y pintura que comparten otros tipos de aspectos, entre ellos el esquematismo y geometrización, que básicamente son las figuras que representan el horror bauki, que son los personajes y escenas donde llenan todo un espacio sin dejar un espacio libre dentro del muro. La ausencia de perspectiva, donde los personajes se sitúan en el mismo plano y se disponen aún por un espacio de profundidad. La ley de respeto, que es el tamaño jerárquico, donde las figuras más importantes son las más grandes. Isocefalia, donde la cabeza es más grande de lo que corresponde. La narratividad, que explica el hieratismo, es decir, que no pretende reflejar la realidad, sino contar o explicar el dogma, entre otros tipos de características. Estilo y técnicas utilizadas en los frescos y murales románicos. Los frescos y murales románicos se caracterizan por su uso en la decoración de interiores de iglesias y monasterios durante la Edad Media. Algunas técnicas y características destacadas de esta época son pigmentos y colores. Se utilizaban pigmentos minerales naturales para crear colores vibrantes como el azul ultramarino, el rojo de óxido de hierro y el amarillo ocre. Estos colores eran duraderos y resistían el paso del tiempo. Segundo, aplicación de cal fresca. El fresco románico se aplicaba sobre una capa de cal fresca, mezcla de cal y de agua, sobre la pared de piedra. Los pigmentos se absorbían químicamente en la superficie fresca, creando una unión duradera con el soporte. Tercero, estilo sencillo y simbólico. Las pinturas murales románicas presentaban un estilo sencillo y simbólico con figuras planas y estilizadas. Los artistas buscaban transmitir enseñanzas religiosas de forma clara y directa para los fieles. Cuarto, temas religiosos y narrativos. Los frescos románicos representaban principalmente escenas religiosas como la vida de Cristo, la Virgen María, los santos y los mártires. También se incluían elementos simbólicos y alegóricos que enseñaban doctrinas cristianas. Y por último, quinto, función didáctica y decorativa. Estos murales tenían una función didáctica importante, especialmente en un periodo en el que gran parte de la población era analfabeta. Servían como una manera visual para poder enseñar las historias un poco más a detalle y de manera más visual y los principios religiosos de esta época. Bueno, ahora vamos a hablar de los temas principales en la pintura románica. El primero es el ciclo de la vida de Cristo, y en la pintura románica es una representación artística que abarca desde la Anunciación hasta la Ascensión.
a través de una serie de escenas simbólicas como la Natividad, la Crucifixión y la Resurrección. Se ilustra la historia sagrada de Jesucristo según la tradición cristiana, y estas pinturas adornan iglesias y catedrales románicas. No solo sirven como expresión de fe, sino también como medio educativo y devocional para los fieles medievales, transmitiendo los principales eventos de la vida de Cristo de manera visualmente impactante y emotiva. Estas son algunas de las pinturas más importantes en el ciclo de vida de Cristo. Esta pintura recibe el nombre de La Anunciación y representa el momento en el que el ángel Gabriel anuncia a la Virgen María que concebirá al Hijo de Dios. Esta pintura recibe el nombre de la Natividad y representa el momento del nacimiento de Jesucristo según la tradición cristiana. En esta escena, la Virgen María da a luz al niño Jesús en un humilde pesebre, con San José presente como testigo. La pintura suele incluir otros elementos como los pastores, los ángeles y los reyes magos, dependiendo de la interpretación artística y el contexto cultural. La Natividad simboliza el comienzo de la vida terrenal de Jesús, transmitiendo un mensaje de humildad, esperanza y salvación para los creyentes cristianos. La pintura románica está llena de representaciones de narrativas bíblicas, siendo la Biblia una fuente inagotable de inspiración para los artistas de la época. Algunas de las narrativas bíblicas más comunes representadas en la pintura románica son, en Génesis, la creación, expulsión del paraíso y sacrificio de Isaac. En la historia del Antiguo Testamento, la historia de Moisés, de David y de Jonás. Y en la historia del Nuevo Testamento, la Natividad, el bautismo de Jesús, milagros y enseñanzas de Jesús, entre otros. Esta pintura recibe el nombre del juicio final. En la pintura románica es un tema recurrente que muestra la creencia cristiana en el juicio final de Dios sobre la humanidad al final de los tiempos. Esta pintura a menudo se encuentra en tímpanos, capiteles o frescos en iglesias románicas, siendo una de las imágenes más impactantes y simbólicas de este periodo artístico. En estas representaciones, Jesucristo es retratado como el juez divino, rodeado por ángeles y santos, sentado en un trono. Los vivos y los muertos son convocados ante él y se muestra la división entre los salvados y los condenados. Los justos son ascendidos al cielo, mientras que los pecadores son arrojados al infierno. El arte románico está intrínsecamente ligado con el contexto histórico y religioso de la Europa medieval, específicamente los siglos VI y VII. En este periodo, la sociedad europea estaba marcada por la influencia dominante de la Iglesia Católica y por un entorno político, social y económico caracterizado por la inestabilidad y fragmentación, las invasiones bárbaras, la feudalización de la sociedad y las cruzadas contribuyeron a un clima de peregrinación, guerra y fervor religioso que influyó profundamente a la producción artística. La Iglesia desempeñó un papel muy central y fundamental en la vida de la época, controlando vastas riquezas y ejerciendo autoridad espiritual y política sobre los reinos europeos. Las catedrales y monasterios se convirtieron en centros de poder e influencia. La construcción de magníficas iglesias fue una expresión tangible de la fe y la riqueza de la Iglesia. El arte románico reflejaba las creencias religiosas predominantes de la época, con una clara intención de educar y evangelizar a la población mayoritariamente analfabeta. Las representaciones de las figuras bíblicas y escenas religiosas en esculturas, pinturas y relieves arquitectónicos servían como medios para transmitir enseñanzas religiosas y morales. Los temas como el juicio final, la redención a través de Cristo y la lucha entre el bien y el mal eran recurrentes, reflejando la preocupación por la salvación de las almas en un mundo marcado por la incertidumbre y el sufrimiento. El arte románico también respondía a varias necesidades prácticas y espirituales de esta época. Las iglesias románicas, en sus gruesos muros, arcos semicirculares y escasas ventanas, proporcionaban refugio físico y espiritual en un mundo peligroso y desconocido.
Los peregrinos viajaban largas distancias para visitar reliquias sagradas y venerar a los santos, y las iglesias románicas se convirtieron en importantes destinos de peregrinación, lo que influye al diseño y a la decoración de esta época. ¿Qué legado dejó el arte románico? El arte románico dejó un impacto perdurable en la historia del arte europeo gracias a su innovación técnica y arquitectónica, que sentó las bases para el desarrollo posterior del arte gótico. Además sirvió como un medio poderoso de expresión de la fe y el poder de la Iglesia en la Europa medieval a través de sus monumentales iglesias y catedrales adornadas con esculturas, pinturas y elementos decorativos llenos de simbolismo e iconografía religiosa. Este arte no solo transmitió enseñanzas cristianas, sino que también proporcionó una sensación de continuidad cultural, preservando y transmitiendo conocimientos y técnicas artísticas a lo largo de los siglos. En conjunto, el arte románico representó una síntesis única de la tradición artística cristiana y las influencias culturales del periodo, dejando un legado perdurable que ha influido en la evolución del arte europeo hasta la actualidad. Para finalizar y centrándonos en el arte gótico que vino después del románico, cambió bastante en términos de cómo se veían las iglesias y cómo se construían. Se volvieron más altas y luminosas, con techos abovedados más complicados. Aunque fueron diferentes visualmente, ambos estilos compartían el mismo objetivo, que era inspirar devoción y espiritualidad. Eran como diferentes capítulos en un mismo libro de la historia del arte medieval, cada uno contando la misma historia, pero con su propio estilo único.